Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a volver a reaccionar a México, pero específicamente a una ciudad, la ciudad de Monterrey, que de hecho me lo habían pedido muchísimo, creo que en el primer video que yo subí de México y nunca les hice caso, perdón, se me pasó por ahí. Pero el día de hoy vamos a estar reaccionando a ella, así que comencemos. Monterrey es una ciudad vibrante, infatigable y de muchas facetas. Un área metropolitana donde conviven la sofisticación y tradición. Enmarcada por un entorno natural único, es un poderoso polo industrial, comercial y económico para el país. Por lo que veo, como que está toda completamente rodeada de montañas. Bueno, con razón el video dice la ciudad de las montañas, pero... O sea, está totalmente rodeada de montañas y adentro, como por así decirlo, de las montañas estaría la ciudad. ¡Qué bueno! La vocación indiscutible de su gente por el trabajo y el progreso han provocado que los más grandes corporativos en México tengan su sede en esta entidad, lo que le ha otorgado el nombre de la Sultana del Norte y que la convierte en un orgullo para todos los mexicanos. ¡Wow! Esos edificios, Dios mío. O sea, nunca había visto un edificio así. Y lo que me impresiona mucho es el tema de los vidrios que son como espejo. O sea, es como que refleja tanto que a mí me llama muchísimo la atención eso. O sea, es que es muy variada esta ciudad realmente. Considerada como una ciudad generadora de recursos por su variedad de industrias y comercios, la ciudad también es el hogar de miles de estudiantes nacionales y extranjeros. Su constante desarrollo, modernidad y calidad de vida son indiscutibles y recorrerla les aseguro que será una experiencia inolvidable. Eso iba a decir, como que realmente estoy viendo que es muy moderna, o sea, muy moderna y no me lo esperaba. Perdón si están viendo la computadora, pero sí, es algo que estoy notando, que es muy moderna y como que se adapta a la nueva modalidad, por así decirlo, que es la tecnología. ¿Saben que me llama mucho su arquitectura, la manera en la que construyen las cosas? Porque no lo hacen de la manera totalmente normal. Como que están siempre, siento que siempre están innovando y no siempre eso se repite. O sea, y me asombra mucho porque acá no es de verse ese tipo de cosas. Es como que son shoppings normales de un piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y tipo así nada más. O sea, y acá es como que tenés de todo. Es como que es realmente muy completo y muy diferente y distinto.
Me encanta la cantidad de puentes que tiene este lugar. Realmente es algo que me está asombrando muchísimo porque tiene puentes por todos lados. Y otra cosa es que estoy pensando que no tenés cómo aburrirte en este lugar. O sea, la cantidad de cosas que he visto hasta ahora es algo abismal. O sea, no tenés cómo aburrirte realmente. ¡Wow! ¡Qué belleza esos árboles! O sea, no es como que hacen todo perfecto. Hacen todo bien. ¿Qué hacen mal en este lugar? O sea, que te regalen esa vista. Wow, o sea, realmente cada torre, cada edificio es distinto al otro, como que ninguno se repite, todos tienen formas diferentes, todos tienen algo nuevo como para innovar, diseños distintos, colores distintos. Esto está muy bueno en el tema arquitectura también. Qué enorme ese estadio, por Dios. No sé cuánta cantidad de gente cabe ahí adentro, pero es enorme. O sea, uno de los más grandes que he visto hasta ahora. No. O sea, miren esas autopistas. Acá no hay autopistas así como que sobre otras. Entonces es algo que también me asombra. Parece que vivo debajo de una piedra, pero es que no. O sea, hay muchísimas, una bajo otra, bajo otra. O sea, es que, wow, no, realmente es impactante. No, ya decía yo que esta ciudad en también naturaleza no se podía quedar corta. No, es algo increíble. Qué cosa realmente espectacular las catedrales. También, o sea, me encanta la arquitectura, los diseños, los dibujos, los colores. O sea, no, realmente que esta gente se pasó.
¿Qué se sentirá viajar en un metro? Nunca lo he hecho en mi vida. Me da mucha curiosidad eso. Oh, ese parque yo lo conozco de una novela que yo miraba que se llamaba Porque el amor manda, que por cierto la amé, pero sí lo conozco ahora que lo veo. No, es que vieron la arquitectura de ese lugar, o sea, no dejas de sorprenderte, todo es distinto, o sea, me encanta. Realmente la gente de México es muy innovadora, muy. Wow, esa torre sí que va a ser enorme y creo que una de las más grandes. Me daría un poquito de miedo igualmente vivir como en el último piso o ahí no sé. El área metropolitana de Monterrey se ha consolidado como una de las capitales más sobresalientes de México. Lo confirman sus universidades, que están entre las más prestigiadas del continente, y un pujante crecimiento inmobiliario, que incluirá el edificio más alto de América Latina de aproximadamente 440 metros.
Me equivoqué yo en el anterior, no era el anterior, es este. Queremos agradecer de manera muy especial a nuestra suscriptora y amiga Teresa Macías por todo el apoyo que nos da desde California, en el vecino país del norte. Aprovecho también para felicitar a todos y cada uno de los regiomontanos por su hermosa y progresista ciudad y los invito a formar parte del canal. Primero voy a decir, como decimos a veces acá, me quedé de jeta, o sea, es realmente impresionante y me impresionó muchísimo esta vez su arquitectura, como ya lo dije 500 veces, suena repetitiva, pero es que realmente me impresionó, o sea, todo era distinto, todo tenía una manera realmente diferente en cuanto a la construcción, en cuanto a diseño, en cuanto a todo, o sea, era realmente como que yo pensaba, ¿de dónde sacan tantas ideas para que esto no se vea igual a esto por más que ya haya varios? O sea, es que eso me dejó choqueada realmente. Y otra cosa, no pensé que fuese tan grande y tan variada. Eso también me dejó bastante como que, ok, no es solamente una ciudad aparte. Me impresionó hasta creo que, no sé, un poquito más que la Ciudad de México. Realmente me gustó mucho, me gustó muchísimo. Me encantó que todo tenía como una actividad, que todo tenía un propósito y realmente me impresionó la tecnología, o sea, la tecnología con la que ellos han sabido manejar y maniobrar Monterrey. Es que eso sí es de felicitar realmente, porque como yo les digo, yo me asombré hasta con ver las autopistas sobre otras autopistas. O sea, eso acá usualmente no se ve, y también creo que en un video anterior dije que qué es lo que tenían los edificios en la parte de arriba que parecía como una canchita. Y dije que boluda, no es una canchita, puede ser una zona de aterrizaje para helicópteros, no lo sé, fue lo primero que se me vino en la cabeza. Pero es que acá tampoco se ven muchos helicópteros, hablo de mi ciudad, ¿ok? Acá hasta los nenes se emocionan por ver un helicóptero, y hasta yo me emociono por ver un helicóptero a veces pasar por el cielo, es que realmente veo, entonces me impacta ver esas cosas, me impactan ver aviones, me impacta ver los aeropuertos, que acá solamente creo que hay uno en todo el país, entonces ustedes ven como que, no es por comparar, pero me emociona y me impresiona mucho lo gigante que puede ser un lugar, y sobre todo en México, que ya dijimos que es un mundo totalmente aparte. Pero me emocionó bastante ver lo que contiene y lo que es hoy en día. O sea, es muy, muy, muy maravilloso. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan súper mega entretenido. Ya saben que ahí abajo me pueden dejar en los comentarios algún video para que pueda reaccionar. Estoy pensando mucho en reaccionar a casos también y pueden ser de países, así que si ustedes saben de algún caso interesante me lo pueden dejar acá abajo y yo voy a estar investigando muchísimo para prepararlo y que a ustedes les guste, así que no olviden de suscribirse, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima.